Muy buenos días, sexto básico. Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Vamos a comenzar con la clase número 14, que lleva por nombre los cambios de estado de la materia. Vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, los estados de la materia, que era el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los cambios de estos estados. Por lo tanto, el propósito es conocer cómo se producen los cambios de estados de la materia, ¿ya? Y lo vamos a asemejar entonces con la naturaleza. Los cambios de estados son cambios físicos, ¿cierto?, más importantes que ocurren en la naturaleza. Como cuando una sustancia, por ejemplo, cambia de estado, experimenta solo una transformación física, ¿ya? Va a variar su aspecto, pero continúa siendo la misma sustancia, como por ejemplo el agua. ¿Ya? Se producen, estos cambios de estado se van a producir por absorción o liberación de energía térmica, ¿ya? O sea, del calor. Ahí en la imagen aparece, ¿cierto?, el hielo, ¿cierto?, el agua en estado sólido, tenemos el agua en estado líquido y tenemos entonces el agua en estado gaseoso ahí en las nubes. Aquí aparecen entonces todos los cambios de estados. Tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Y aparecen los nombres de cada uno, ¿cierto?, de los cambios de estado. En la parte de arriba, donde están rojos, son los cambios todos los cambios de estado que se producen por absorción de energía térmica, o sea, cuando se le agrega calor. Por ejemplo, si yo tengo el hielo en estado sólido, le agrego calor, ¿cierto? Y va a pasar a estado líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Fusión. Cuando está el estado líquido y seguimos agregándole calor, va a pasar a estado gaseoso. ¿Y cómo se llama ese cambio de estado? Vaporización. Pero también hay algunas sustancias, ¿cierto?, que pasan directamente del sólido al gaseoso. Y a eso nosotros le vamos a llamar sublimación. Y en la parte baja de la imagen aparecen los nombres, ¿cierto?, los nombres de los cambios de estado que se producen por la liberación de energía térmica. Por ejemplo, cuando pasa de estado gaseoso a estado líquido, se llama condensación. ¿Ya? Cuando un líquido pasa a estado sólido, se llama solidificación. Y también existe el paso de una sustancia en estado gaseoso directamente a estado sólido y se le llama sublimación inversa. Acá tenemos entonces los nombres y vamos a explicar uno por uno, ¿cierto? Los nombres, ¿cierto? Y explicando cada uno de estos procesos. Los que tienen absorción de energía, o sea, los que van desde izquierda a derecha. Tenemos entonces sólido, líquido y gaseoso. Cuando un sólido pasa directamente a estado gaseoso, se le llama sublimación. La sublimación es el paso, como dice ahí, directo del estado sólido al gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, la naftalina y el yodo. La naftalina ya es una sustancia que se utilizaba antiguamente, ahora casi no se ve la naftalina, ya que es una pelotita, ya es una pelotita que se utilizaba antiguamente para guardar, por ejemplo, ropa y que no fuera comida por polillas, ¿ya? Para que las polillas no se comieran la ropa, no le hicieran hoyitos, ¿cierto?, a la ropa, se echaban estas bolitas de naftalina, por ejemplo, en las cómodas o en las maletas antiguas o en los closets antiguos, en las bodegas, por ejemplo, se utilizaba mucho la naftalina, ¿ya? Y como dije entonces, la naftalina es una bolita, ¿cierto?, de estado sólido que pasaba directamente al estado gaseoso. Luego, un sólido, por ejemplo, vamos a la parte de abajo, un sólido pasa a estado líquido, se llama fusión, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fusión? Es el cambio de estado, ¿cierto?, de un sólido a estado líquido. Este cambio ocurre a una temperatura específica de cada sustancia. Como por ejemplo, el agua,
el estado sólido va a cambiar a estado líquido, ¿cierto? Dice a una temperatura específica para cada sustancia sólida y se llama su punto de fusión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un hielo que está, no sé, a menos 5 grados Celsius, ya su temperatura o punto de fusión es el 0 grados. O sea, cuando llega a 0 grados Celsius, el hielo se empieza a derretir. ¿Ya? Por lo tanto, de estado sólido va a pasar al estado líquido. Luego tenemos cuando un líquido pasa a estado gaseoso, se llama vaporización. ¿Y qué es la vaporización? Es el cambio de estado líquido al estado gaseoso, ¿ya? Y esto ocurre mediante una evaporación o una ebullición, como se le llama, ¿ya? La ebullición ocurre a una temperatura específica que se llama punto de ebullición. Siguiendo con el ejemplo del agua, si la temperatura de fusión es 0 grados para que el hielo se derrita, para que el agua se empiece a evaporar, o sea, de pase el líquido a gaseoso, el agua tiene que llegar a un punto de ebullición, ¿ya? Y la temperatura del agua para que llegue al punto de ebullición es 100 grados Celsius. O sea, que cuando el agua empieza a evaporarse es porque el agua llegó a 100 grados Celsius. ¿Ya? Y acá tenemos entonces los nombres de los cambios de estado, pero cuando hay liberación de energía. Los de anteriores era cuando se le entregaba energía a la sustancia, y esto es cuando liberan energía entonces. Cuando una sustancia que está en estado gaseoso pasa directamente a estado sólido, se le llama sublimación inversa. ¿Y qué es la sublimación inversa entonces? Es el cambio desde estado gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, al enfriar el yodo en estado gaseoso, ya se enfría y pasa directamente a ser cristales de yodo sólido. ¿Ya? El yodo es un elemento químico, ¿ya? Que se utiliza también, por ejemplo, para fabricar, no sé, ¿han escuchado hablar de la povidona yodada? Ya, la povidona yodada es una sustancia que tiene yodo, ¿ya? Pero que es utilizada para desinfectar ciertas heridas, que es ese líquido que tiene como color cafecito, que no sé, que echan cuando uno va, por ejemplo, se hace una operación, o incluso la venden en la farmacia para tener en la casa para poder curarse heridas, ¿ya? Ese es la povidona yodada y tiene yodo, ¿ya? Ya. Entonces, vamos en la parte baja ahora. Cuando un líquido pasa al estado sólido, ¿ya? El proceso se llama solidificación, ¿ya? O sea, se solidifica el líquido. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos agua en una cubeta de hielo y la ponemos en la parte, en el freezer del refrigerador, en la parte donde se congela, ¿ya? A eso se le llama entonces solidificación. Y tenemos, cuando un gaseoso pasa a estado líquido, se llama condensación. ¿Qué es la condensación? Cuando el estado gaseoso pasa al líquido, ¿ya? Eso pasa ¿por qué? Porque las partículas en estado gaseoso, ¿cierto?, pierden energía cinética. Recuerden ustedes que el estado gaseoso, ¿cierto?, la energía cinética es mayor, ¿ya? Y es por eso que se mueven muy rápido las partículas y además están muy separadas porque tienen menos fuerza de atracción. Entonces, al perder energía cinética, también pierden energía, o sea, aumentan la fuerza de atracción. Y eso hace que las moléculas se junten un poco más. Y al juntarse un poco más, se transforman entonces en estado líquido. Como por ejemplo, cuando las nubes, ¿cierto?, empiezan a condensarse y se forma la lluvia. Por lo tanto, en síntesis, ¿qué ocurre entonces con la energía cinética de las partículas? Cuando hay absorción
de la energía térmica, o sea, cuando uno la adiciona a temperatura, la energía cinética va a aumentar. Y eso hace entonces que cambie de estado de un estado sólido, pase al líquido y luego al gaseoso. Pero cuando hay una liberación de esta energía, la energía cinética va a disminuir. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces con la fuerza de atracción? ¿Ya? Cuando hay absorción de energía térmica, o sea, cuando uno la adiciona a temperatura, la fuerza de atracción va a disminuir. Y eso hace que las partículas se dispersen más. ¿Ya? Se dispersen más, por lo tanto, se vuelvan gaseosas, en estado gaseoso. Pero cuando hay una liberación de energía térmica, o sea, se empieza a enfriar la sustancia, la fuerza de atracción aumenta, ¿ya? Por lo tanto, las partículas se empiezan a unir. ¿Qué ocurre con la distancia entonces entre las partículas? Al haber una energía térmica, la distancia va a aumentar, ¿ya? Es decir, se van a separar unas con otras. Y cuando hay liberación de energía, estas partículas se juntan, o sea, disminuye la distancia entre ellas y se unen aún más hasta quedar en un estado sólido. Y recuerden que las partículas en estado sólido se quedan muy, muy, muy apretaditas. ¿Qué va a pasar entonces con los cambios? ¿Qué cambios de estado se pueden producir? Cuando hay absorción de energía térmica, ocurre la fusión. Cuando pasa de un sólido a un líquido, ocurre la vaporización cuando pasa de un líquido a un gaseoso y ocurre la sublimación cuando pasa de sólido a gaseoso directamente. Y cuando hay una liberación de energía térmica, ocurre la solidificación, que es cuando pasa de un líquido a un sólido. Ocurre la condensación, que es cuando pasa un gaseoso a estado líquido. Y ocurre la sublimación inversa, cuando pasa de estado gaseoso directamente al estado sólido. Y esos serían los nombres ciertos de los cambios de estado. ¿Ya? En la actividad de esta clase, ustedes deberán realizar en su cuaderno la actividad que aparece en el texto escolar, ¿cierto? En la página 124. Ya en la página 124 aparece esto mismo que está aquí plasmado en la imagen. Ya van a leer, ¿cierto? Van a analizar la situación que está descrita y luego van a responder las preguntas que allí aparecen. Esa sería la actividad entonces. Ya, espero se encuentren muy bien. Ya, nos vemos en la próxima clase. No se olviden, vayan mandando sus actividades para no retrasarse. Y los felicito por las actividades anteriores, han estado súper buenas también. Ya, un besito a cada uno, que se encuentren muy bien. Chao, chao.